La escritura dice así, Mateo 16, los versículos 27 y 28, y el 17 utilizaremos los versículos del 1 hasta el 8. Voy a leerle la Nueva Versión Internacional. La escritura dice así: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí están presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y lo llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró el Señor en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, le dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Queda, mi Dios, en las manos de tu Espíritu Santo este momento que utilizaremos para la exposición de tu palabra. Háblanos a cada uno, Dios. Sacude nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser y actuar cuando se trata de Jesús. Ayúdanos a entender, a atesorar y a poner en práctica tu palabra. Te bendecimos, mi Dios, porque hoy se logró tentativamente un acuerdo para suspender el cese de fuego de hostilidades en la Franja de Gaza. Y tanto palestinos como israelíes han llegado a ese acuerdo que esperamos dure un poco de tiempo, Padre, aunque nosotros sabemos que la paz plena, total, no será una realidad sino hasta que Cristo regrese. Por eso encomendamos en tus manos estos minutos. Pedimos, Dios, por la paz en Jerusalén y tu bendición sobre el pueblo, sobre la nación y el territorio de Israel. Pedimos por el presidente Obama, su familia y todos los gobernantes, todas las personas que están en puestos de autoridad en este país. Y lo hacemos, mi Dios, en el nombre lindo de Cristo Jesús. Así sea. Pueden ustedes sentarse, amados. Hoy hablaremos un poquito acerca de la transfiguración y la segunda venida de Jesús. Hermanos, hemos oído muchas veces esto de la transfiguración de Jesús. Hemos oído muchas veces acerca de la segunda venida de Jesús. El sábado, a propósito, en el mensaje alusivo al aniversario de la Casa de Oración Maranata, tocamos esto de la segunda venida de Jesús. Y posiblemente algunos de nosotros todavía no hemos acabado de entender que cuando hablamos de la transfiguración es un preview, es un anticipo, es un adelanto, es un cachito, es una probadita de la gloria futura de Jesús cuando regrese por su pueblo. Hermanos, cuando tocamos temas como este, créalo que hay un gozo, debería haber un gozo indescriptible en el corazón de todos, y la piel se enchina, amado, porque hay un montón de detalles en esta porción de la Escritura que son aplicables a usted y a mí como miembros del cuerpo de Jesús. Fíjese que Jesús comienza, y le pido no cierre la Escritura, Jesús comienza a hablar de su segunda venida justo cuando empieza el capítulo 17. Y los versículos últimos del 16, el 27 y el 28 parecen señalar una discrepancia, porque Jesús está hablando de personas que no van a morir sin antes haber visto su regreso. Ahora, yo quiero recordarle, amado, que la Escritura toda, en su totalidad, es divinamente inspirada, toda. Pero el orden de los capítulos y los versículos posiblemente se tergiversó y fueron acomodados algunos de manera incorrecta, no la Escritura en sí, sino el orden que se le dio, porque antes no había capítulos, no había versículos, amado. Fue redacción total de las cartas, de las epístolas, de los capítulos, pero no en el orden que se le dio para incluirlos en la Biblia. Por eso usted puede encontrar alguna discrepancia breve entre los últimos 2 versículos del capítulo 16 y los primeros 8 del capítulo 17. Ahora, ¿por qué no entramos entonces al tema? Porque la transfiguración de Jesús, amado, de nuevo, es una probadita de la segunda venida.
es un anticipo, un adelanto de la segunda venida de Jesús. Y quiero compartir con ustedes en esta noche solamente 3 lecciones primarias sobre la importancia de la transfiguración de Jesús y la relación que su transfiguración tiene con su segunda venida. Va a encontrar cómo atando cabos por uno y por otro lado están íntimamente relacionados. 3 lecciones solamente, y la primera nos vamos al grano de una vez. La primera lección que encontramos acá sobre lo que este periodo indica, sobre lo que el periodo mencionado por Jesús indica acá. Y vamos a ver el capítulo 17, versículo 1, que trata sobre la duración del tiempo indicado. Aquí hay un periodo, aquí hay un lapso, aquí hay una ventanita de tiempo y Jesús la enfoca. Vamos a ver primero la duración del tiempo indicado. Y el capítulo 17, en el versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Hermano, si usted repara en la escritura, dice 6 días después o después de 6 días. Es decir, amado, casi una semana después de haber estado con ellos, según esta porción de la escritura, Jesús menciona en los versículos estos que muchas personas no verán la muerte sin antes haber visto al Señor regresando en su gloria. Pero Jesús está con ellos en ese momento, man. Y aparecen 2 personas que habían muerto centenares, posiblemente miles de años atrás. Y hermano, cuando usted piensa en todo, y esta parte no lo terminaremos hoy, veremos otro ángulo el próximo miércoles, hermano, porque aquí hay un montón de tela que cortar. Si usted repara, amado, si lee con cuidado la escritura, los profetas del Antiguo Testamento jamás insistieron en tiempo. Los profetas del Nuevo Testamento jamás insistieron en tiempo, en una ventana exacta de tiempo. Se limitaron a decir, se limitaron a profetizar la segunda venida de Jesús en su gloria. Porque todos ellos, amados, cuando usted ata todos estos textos, todos ellos creían que Jesús regresaría en los días en que ellos estaban vivos. Si usted lee el capítulo 2 de los Hechos, en el versículo 16, si usted conoce esta historia, el apóstol Pedro cita el libro de Joel. Y ahí habla de profecía de la luna, del sol, de las estrellas y de todo, amado. Pero no da una ventana de tiempo correcta. Menciona cosas que van a suceder no con la primera parte, el primer evento de la venida de Jesús, sino que habla de ello que ocurrirá durante la gran tribulación, o sea, la parte siguiente después de que Jesús ha venido. Recuerde que la venida de Jesús tiene 2 partes. La primera, cuando viene por su pueblo, cuando suena la trompeta, y la segunda parte cuando regresa con su pueblo a la tierra. Esas son 2 partes que nosotros debemos tratar de entender. Y usted se da cuenta aquí que también Mateo habla sobre la venida de Jesús, amado, cuando el Señor ni siquiera había muerto todavía. Es decir, el apóstol, San Mateo intuía con la inspiración del Espíritu Santo que la venida de Jesús iba a ser una realidad. Y si Mateo escribió esa parte, amado, creyendo que la venida de Jesús en gloria estaba cerca, ¿no se ha puesto a pensar que hoy estamos, amado, mucho más cerca del regreso visible de Jesús? Si estos hombres creyeron que ocurriría 2000 años atrás, amado, quiere decir que hoy estamos mucho más cerca que antes, porque ellos aseguraban que el Señor regresaría en esos días. 2000 años han pasado. Inciso A. Estamos viendo la duración del tiempo indicado. No hay un tiempo específico. Inciso B. Y aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a identificarnos con esto, porque Jesús establece una división, Jesús habla de una separación en esta parte de la escritura, y le pido que no despegue la vista. Va a leer conmigo porque quiero preguntarle algo. ¿Cuántos estaban con Jesús en el momento de la transfiguración? ¿Cuántos de los 12 estaban con Jesús en el momento de la transfiguración? ¿Cuántos, amados? 3. Jacobo,
Pedro y Juan. ¿Y a dónde va con esto, pastor? Hermanos, hay mucha más gente acá. Allí está el resto de los discípulos. Y hay otras personas. Jesús está hablando en público, amado. Pero solo 3 están en el momento de la transfiguración del Señor. Si usted lee el versículo 28 del capítulo 16, dice el Señor: les aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte en el regreso del Cordero sin mancha. Hermano, ¿se da cuenta que no son todos, sino que son algunos los que van a darse cuenta del regreso de Jesús, que no van a morir? Detalle importante, amado, porque aquí hay principios que yo espero que le sacudan su corazón en esta noche y cambie su manera, su actitud, su manera de ver el evangelio, el regreso de Jesús y las personas que no tienen a Jesús en su corazón, que en el fondo eso es todo lo que perseguimos acá. Y como el Señor dice algunos, yo me atrevo a decirle esta noche con base en la Escritura: no todos los, entre comillas, fieles en venir a la casa del Señor estarán listos para el regreso de Jesús. No todos los, entre comillas, fieles en venir a la casa del Señor estarán listos para el regreso de Jesús. Porque Jesús no dice que todos, Jesús menciona solamente algunos. Déjeme tocarle este punto rapidito. ¿Sabe que hay obreros en la iglesia? ¿Sabe que hay miembros en todas las iglesias que asisten a los cultos por costumbre? Miércoles, día culto, ahí estamos. Sábado, culto, ahí estamos. Domingo, culto a las 11, ahí estamos. Domingo, culto a las 6, ahí estamos. Yo lo compartí con los hermanos del momento de oración acá. Yo me alegré porque el domingo en la mañana esto reventó otra vez. Ni a rato de sillas por todos lados extra. ¿Sabe por qué vinieron, amado? Por la música de Marino. Y en mi corazón yo quiero decirle que hubo alegría, porque humanamente hablando el santuario se topó. Hubo 360 y pico de personas. Pero aquí surge mi pregunta: ¿y los demás días por qué no viene a la iglesia esta clase de personas, amado? Jesús dice algunos. Hermano, no es todos. Hay gente que se acostumbra a estar en la iglesia, pero yo le pido en el nombre de Jesús, y verá todo este mensaje, amado, yo le pido en el nombre de Jesús que se autoexamine su corazón. ¿No estuvo Judas 3 años y medio con Jesús, amado? Haciendo milagros, milagrazos. 3 años y medio, y no fue de los que se fueron. Por eso Jesús dice algunos. No todos los fieles, amado, entre comillas fieles, por eso digo, no todos los fieles van a irse con Jesús cuando venga. Y quiero dejarle en su corazón eso. ¿Por qué no se pregunta en su corazón cuál es la razón por la que vengo a la casa de Dios? Amado, pregúntese usted en su corazón si esta es una pregunta individual, amado. Porque el Señor habla también de pastores asalariados que vienen porque hay salario. La Escritura lo dice. Y yo me pregunto en mi corazón: ¿y por qué vengo a la iglesia? Créamelo, no es por el salario. Y eso me causó problemas desde que yo llegué a esta iglesia. Porque yo dije que a mí no me iban a amenazar con quitarme el salario. Y que yo con o sin salario yo estaba aquí hasta que a Jesús se le antoje. Así que la gente que pregunta por ahí con papelitos anónimos que cuándo se va a ir el pastor y cuándo se va a ir la secretaria, que es mi esposa, quiero decirle que nos vamos a ir de aquí hasta que Jesús me lo diga. Yo no me muevo de aquí hasta que Jesús me diga, porque Él fue el que me trajo acá, man. Entonces yo de nuevo le pido, pregúntese en su corazón, ¿cuál es la causa por la que usted viene a la iglesia? ¿Porque la mujer lo obligó? ¿Porque el marido la obligó? ¿Porque los niños hay que...?
que los domen en la iglesia. ¿Cuál es la causa? Porque eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Hermanos, porque Jesús establece una división, Jesús establece una separación de personas. No todos, hermano, no todos. Hay una división, hay un tiempo y hay algo más. Jesús asegura en el inciso C que habrá una partida, que va a haber una salida, que va a haber un viaje. Jesús habla de un tiempo que no lo conocemos. Jesús habla de personas, de división, de separación de personas. Y Jesús asegura que habrá una salida, una partida, un viaje. ¿Sabe qué llama la atención de esta parte de la Escritura, amado? Que aquí es como algunos maridos, ¿verdad? Como algunas mujeres. Ya se va, hermanita. No, me llevan. Y usted aquí, observe eso, amado, que aquí no es que usted se quiere ir. Dice que Jesús lo llevó con él, que en el arrebatamiento Jesús nos lleva con él. No es que si queremos o no queremos, es que ya hicimos, entre comillas, amado, ya llenamos, entre comillas, los requisitos cuando le entregamos nuestra vida, cuando recibimos a Jesús en el corazón. Esa es la visa que usted necesita, que le estampen. Porque no es que nos querramos ir, es que Jesús nos lleva. Y no hay segundo avión, no hay segundo autobús en esto. Yo he pensado siempre en los hermanitos que son consistentes en su tardanza en la iglesia. Si en el arrebatamiento están así, se van a quedar. Quienes se han subido al BART, amado, yo les ponía ese ejemplo el sábado. Hermanos, a mí me fascina y yo me río y me quedo parado cuando yo, sin prisa, yo siempre, amado, 15, 20 minutos antes de un compromiso. Y me vengo en el bar tranquilito. Me fascina cuando la gente viene corriendo, se cierra la puerta. ¿Quiénes se han subido al BART acá, amados? Al sistema de tránsito rápido. Va. ¿A quiénes los han dejado afuera y la puerta se cerró? Hermano, y ya no abren la puerta. Ya no abre. Y usted haciéndose loco, ¿verdad? Caliente, pues ya no abren la puerta. Eso es exactamente lo que ocurre en el arrebatamiento de la iglesia, amado. Una vez viene Jesús y usted no tiene los requisitos, el sello de la sangre de Jesús en su corazón, el sello del Espíritu Santo, usted se queda. Dice el versículo 17:1b, el capítulo 17:1, y los llevó él a un monte solo. Permítame un segundito más. Hermanos, ¿se dan cuenta que cuando Jesús venga va a haber un rapto, va a haber un arrebatamiento, va a haber un viaje, va a haber una partida? ¡Nos vamos con Jesús! Hermano, ¿se da cuenta lo que eso significa? Hermano, ¿ha digerido esto? Que nos vamos con Jesús. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, algunos se quedarán. Deme de nuevo ese video, amado, porque cuando vemos las cosas más gráficamente, captamos la importancia de esto. Dios lo quiso y lo iba a hacer silenciosamente, por bajo de la mesa, para que nadie se diese cuenta. Pero él ya había decidido que así sería la cosa. Solo pregunta yo es, tengo padre. Quizás la iglesia también va a comprar algunas Biblias para poder a su disposición, para que muy pronto, hermano, esa sea una iglesia que realmente camina con la espada. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si usted trae su Biblia hoy, lo vamos a hacer cada servicio. Levántala. Diga, esta es mi Biblia. Esa es la palabra de Dios. Yo creo en lo que dice. Seré lo que dice que seré. Y haré lo que dice que haré. Y tendré lo que dice que tendré.
Se quedó el de la guitarra. Y por ahí andaba también la muchacha que toca el teclado. Se quedaron. No toquen la guitarra acá, José, hoy. José está ensayando con la cuestión. 17:1. Y lo llevó aparte a un... Hermanos, ¿sabe quiénes van a quedarse en el arrebatamiento? Los cizaña. ¿Sabe quiénes se van? Los trigo. Lo vimos el sábado pasado. Y lo hemos visto cuando vimos la parábola de la cizaña y el trigo. Como 3-4 mensajes trajimos sobre eso. Arranquémoslo, Señor. No. Déjalos. Porque en el día del juicio conoceremos quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Fieles en la iglesia. Fieles. ¿Cuál es la diferencia, pastor? El trigo y la cizaña se parecen una barbaridad. ¿Se acuerda la diferencia que vimos, amado? Que el trigo tiene cabecitas de fruto y la cizaña no tiene fruto. Es decir, y Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Examínase y asegúrese de que estará en quienes se irán con Jesús en el rapto. ¡Examínese! Hermano, es que nadie puede más que usted saber su condición espiritual. Nadie, amado. ¿Verdad que se recibe a Jesús debe haber frutos, amados? ¿Sí o no? Hermanos, es que no podemos seguir igual con la presencia, con el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hermanos, no podemos ser los mismos. No es posible que el Espíritu Santo de Dios sea inútil, que no pueda cambiar nada. Solo quien no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, solo esa persona no puede cambiar. Por eso yo le pido, amado, cuando entone ese canto, Señor, ya no quiero ser igual, cántelo de verdad y clame, ya no quiero ser igual. Porque cuando no hay ni un solo cambio en la vida de la persona, humanamente hablando, uno tiende a decir de que Jesús no mora en el corazón de la persona. Jesús lo dijo, Jesús lo mostró, hermanos. Va a haber separación cuando el Hijo del Hombre regrese. No voy a preguntarle quién es, porque estamos en televisión, ¿verdad? Estamos en internet, pero aquí algunos hemos subido los autobuses y todos y algunos nos metemos por la puerta de atrás, aprovechando el montón de gente y saca usted un papelito ahí que es un papel cualquiera y haciendo como que lleva el ticket así, y ahí se mete, se sientan todos. Y hoy aparece la policía y hoy la policía empieza a verificar si el ticket que tiene es bueno o no es bueno. Hermano, ¿qué ocurre con los que tienen un ticket que ya se venció o que es falso? ¿Qué ocurre? Lo sacan. ¿Quiénes se van en el autobús? Los del ticket auténtico. ¿Se da cuenta de lo que es ser un cristiano auténtico y un cristiano que solamente aparenta? Hermano, va a haber un tiempo, no hay día, no hay hora, solo sé que estamos más cerca. Va a haber una separación, va a haber un viaje y va a haber una partida. Primera lección sobre el tiempo que indica Jesús. Segunda lección de las 3 de esta noche, sobre las personas involucradas. Aquí hay varias personas involucradas y las vamos a ver. Porque hubo y habrá personas en el arrebatamiento de la iglesia. Si Jesús no vino por los conejitos, Jesús no. Al hermano Efraín un día le preguntó a su nena, y es problemático uno de padre que tiene que estar abusado con la respuesta, porque le preguntó que si los gatitos y los chuchitos, los perritos, si se mueren, que si se van al cielo. ¿Usted qué piensa, man? Yo ratones no quisiera ver allá, sobre todo las mujeres. Una habilidad espantosa. Las mujeres cuando ven un ratón, más saltan triple, oye. Y el hermano Efraín le dijo, ¿verdad? Dice, como un erudito, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura. Le voy a preguntar al pastor. No, hermano, Jesús no vino a morir por los animalitos.
Jesús vino a sangrar y a dar su vida por amor a usted, por amor a usted, por amor a usted y por amor a mí. Él vino a morir por las almas de los seres humanos. Así que hay personas involucradas. Veamos las personas que están involucradas en el arrebatamiento, en el rapto de Jesús, con Jesús. Inciso A, los íntimos. ¿Quiénes eran los íntimos? 3: Pedro, Juan y Santiago. Por ahí dicen en mi pueblo, donde hablan muy buen inglés, el inner circle, lo íntimo, lo cerquita a Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que más aprendieron de Jesús, los que estuvieron siempre cerca de Jesús, siempre. ¿Sabes que los que estuvieron cerca de Jesús, amado, hablaban como Él, caminaban como Él, aprendieron a amar como Él, dieron su vida al final como Él? ¿Y sabe qué? Eso, amado, ocurre exactamente igual hoy con las personas que están cerca del pastor de la iglesia. ¿Sabe cómo le dicen a los hermanos que viven cerca del pastor, que están atentos de lo que ocurre con el pastor y de lo que hace el pastor? Yoyos, enrollones, barberos, sobalevas. Pregúntele a estas personas que han querido ser parte del círculo íntimo del pastor. Pregúntele si el pastor es ladrón. Pregúnteles de qué comenta el pastor. Pregúnteles cómo piensa el pastor. Pregúnteles cómo es el corazón del pastor. Porque los del círculo íntimo conocen un poco más de lo que conoce el resto de la gente. Jesús lo dice, algunos, y no son del círculo íntimo, los que no quieren. Una pregunta, amado. ¿Los del círculo íntimo eran favoritos de Jesús, sí o no? Piense un momento. ¿Los del círculo íntimo de Jesús eran favoritos de Jesús, sí o no? No, Señor. Porque a mí la Biblia me enseña que Dios no hace discriminación, acepción de personas. No, Señor. ¿Sabe qué ocurría? Lo buscaban siempre. Jesús tuvo un círculo a quienes confiaba, con quienes lloraba, con todos. Pero habían 3 a los que Él siempre aló, a los que Él siempre buscó. Muchachos, vengan, tengo mi corazón destrozado. Vengan, vamos a orar, acompáñenme, quiero derramar mi alma, mi mente, mi corazón. No era con todos. Hay un círculo íntimo. Algunos, dice Jesús. Jesús siempre tuvo hombres y mujeres que lo amaban más que otros. Siempre. Jesús tuvo hombres y mujeres que lo amaban más que otros. ¿Pero por qué, pastor? Porque tenían más hambre de conocer, porque tenían más sed de conocer de su maestro, tenían más sed de conocer de su pastor. Y los otros, igual que hoy. El pastor, no, hombre. Que hay gente que se les invita a recibir clases, cursillos, no aparecen en la oficina. Pero siempre hemos sabido, si no ocurrió con Jesús, pues. Sí, clases de liderazgo para otros. Si aquí está, Jesús dice, algunos. Y quiero continuar haciéndole preguntas. Hágase una pregunta, ¿no? Pregúntese en su corazón usted esta noche. ¿Tengo yo intimidad con Jesús? ¿Sí o no? Pregúntese. Pregúntese. ¿Puedo escuchar yo la voz suavecita de Jesús hablándome, guiándome, animándome, levantándome? Pregúntese, ¿se comunica Jesús conmigo? ¿Puedo escuchar su voz? Y puedo responderle con confianza. ¿Entiendo cuando Jesús me habla y lo que quiere decirme? Hermanos, ¿por qué no piensan un momento de intimidad con su pareja, los que son casados o arrinconados tras el matocho? ¿Verdad que ahí no hay nadie de por medio? Ni los hijos los acuestan de las 9:30, le meten sus 3 Coca-Colas y 5 cafés para que se duerman los chamacos. Porque en el momento de intimidad no quieren a nadie.
A nadie. Porque es un momento de intimidad, de cercanía el uno con el otro. Hermanos, entendamos esto que es maravilloso, exquisito, extraordinario, de tener un momento a solas con Jesús donde nadie mete la mano. Por eso lo nuestro no es religión, lo nuestro es una relación personal con Jesús. Hermanos, es sabroso escuchar la voz del Espíritu Santo. Le voy a compartir esto, no para que pregunte, haga de caso que no ha oído nada. Recibo a la hermana Nelly Pinto, y posiblemente usted ya lo notó. La hermana Nelly Pinto, Lanza está embarazadita otra vez. Y me pregunta, ayer que vino a la oficina con su esposo: pastor, me va a regañar. Me dijo, nos va a regañar. ¿Por qué? ¿Qué pasó, ama? Fíjese, con su rostro radiante, lleno de alegría: pastor, fíjese que estoy embarazada otra vez. ¿Ya le habían dicho o me había visto? No, amada, ¿sabe cuándo lo supe? Y se lo digo honestamente en mi corazón. ¿Sabe cuándo supe que usted estaba embarazada? ¿Cuándo, pastor? El domingo, durante el testimonio de la hermana Carla Carrillo. ¿Quiénes estuvieron acá que vieron el testimonio de la hermana Carla, amada? Hermana Carla pasó acá, que la ciencia en El Salvador y acá, todos los exámenes indicaron que ella era una mujer estéril, todo, que no podía tener criaturas. Perdió un bebito y está embarazada, y ella lleva 5 meses. Cuando la hermana Carla dijo acá: hermano, le doy gracias a Dios porque la ciencia dijo que yo no podía, yo estoy embarazada. Hermano, créamelo. En ese ratito siento una voz que me dice: Nelly está embarazada. Y yo me alegré. ¿Cuándo supo? El domingo. ¿Pero quién le dijo? Nadie le dijo. Cuando la hermana Carla comentó eso, en ese ratito yo sentí en mi corazón, oí una vocecita que me dijo: Nelly está embarazada. Y ayer oramos por ella, con ella y con su esposo. Y les pido en el nombre de Jesús, amado, esto entre paréntesis, que oren por ella, porque ya 2 criaturas no se completaron. Hoy va con el 3er embarazo. Yo le dije: hermanos, yo solo oro profundamente desde el fondo de mi corazón que esta criaturita sea de la voluntad de Dios, para que termine su gestación y que venga al mundo sanito, sanita y salvo sin ningún impedimento físico. Por una razón, amados, porque hay veces que nosotros de padre, los hijos nos piden alguna cosa que nosotros sabemos que les va a dañar, y ellos patalean, ellos chillan, y usted, para no ver sufrir a sus hijos, dale lo que la criatura te pide. Y usted lo dio contra su voluntad. Yo solo oro, le dije a ellos en el fondo de mi corazón, que esta criatura sea de la voluntad de Dios. Y si Él se las da, que complete con el poder del Espíritu Santo ese parto, para que podamos gozarnos presentando a la criaturita acá como un testimonio del poder del Espíritu Santo en la vida de esta persona. Su fe. ¿Qué le dejó eso? ¿Estamos en esto? ¿Verdad que es sabroso escuchar la voz de Dios, amado? ¿Sabe cómo lo escucha? Cuando tiene momento de intimidad con Él. No descuide, si la tiene, su intimidad con Jesús. Y si no la tiene, comiéncela hoy. No descuide, si la tiene, su intimidad con Jesús. Y si no tiene intimidad con Jesús, amado, comiéncela hoy. Porque sabe que los problemas de comunicación y falta de intimidad en la pareja ocasionan muchas veces la ruptura en los matrimonios. Sabe que esta semana recibí una persona que no es miembro de la iglesia, y vino acá, él llorando, gracias a la conexión de un miembro de la iglesia, llorando. Amado, pero ¿qué fue lo que pasó? Y empezamos a oír toda la trama. Y usted tiene parte de culpa. Sí, pastor, yo reconozco que mi trabajo fue lo que absorbió mi tiempo durante todos estos años. Tenemos una casa bonita, tenemos tantos hijos, ellos tienen todo, tenemos todo. Pero no le di tiempo a mi esposa ni a mis hijos. Y es lo que mi esposa me reclama hoy, porque ha encontrado a alguien afuera que le brinda tiempo, que le brinda atención y que le escucha todas sus necesidades, que su marido, que su esposa en su casa no puede ni quiere escucharle. ¿Sabe qué es eso? Falta de intimidad.
¿Sabe qué es eso? Falta de cercanía. ¿Sabe qué es eso? Que descuidamos lo que tenemos. Amado, por eso le dije, a mí me alegró el domingo llena la iglesia, pero ¿por qué solo la música de alguien los atrae cuando la palabra del Señor, que es la que transforma su corazón, es expuesta en todos los cultos? Hermanos, con todo respeto, no es la música lo que redarguye el corazón. No es la música lo que salva. Es la palabra del Señor. Lo dice la Escritura. ¿Y a quién iremos si solamente tú tienes? ¿Verdad que no dice música de vida eterna? Dice palabra de vida eterna. Con todo respeto. Pero hermanos, es que todo esto mire, es increíble cómo después de una cosa, pum, 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 caen los estudios bíblicos exactamente donde tienen que caer. No descuide su intimidad. Aquí hay íntimos no porque Jesús los prefirió, porque ellos lo buscaban, porque ellos querían tener intimidad. Si es igual en los matrimonios. Más intimidad con Jesús, más y seguro acceso a bendiciones y al mundo sobrenatural de Jesús. Más intimidad con Jesús, más y seguro acceso a bendiciones y al mundo sobrenatural de Jesús. Hermano, aquí solo 3 de los 12 en el mundo sobrenatural de Jesucristo en la transfiguración. Pasemos al inciso B. Hemos visto los íntimos en las personas involucradas en la transfiguración. Hemos visto los íntimos, los cercanos. Vamos a ver los participantes. Aquí están los que participan en esto de la transfiguración. Dice Jesús en el versículo 3 del 17: y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Hermanos, repito, esto viene el próximo miércoles. Trataremos de enfocar otros puntos de esto. Pero ¿sabe cuál fue lo primero que escribí para que no se me olvidara, hermano? Cuando yo estaba leyendo esta parte: hay vida después de la muerte. No termina todo cuando morimos aquí en la tierra. Hermanos, ¿de qué aparecen Moisés y Elías? Centenares de años atrás. ¿Sabe de dónde vinieron, amado? Del cielo. Hermanos, pero no se dan cuenta de lo extraordinario, de lo maravilloso, de lo sabroso, de lo exquisito de este panorama de la transfiguración de Jesús. Le voy a explicar por qué. ¿Sabe que Pedro, Santiago y Juan simbolizan a los que ven el arrebatamiento? Ellos simbolizan los que perciben, los que ven la segunda venida de Jesús. Y Moisés y Elías simbolizan a los que participan en la segunda venida de Jesús. Hermanos, esto está pero claro y sabroso aquí. Déjeme hacer una pregunta de nuevo, amado. ¿Qué pasó con Moisés, amado? Al final de su vida en la tierra después de 120 años. ¿Qué pasó con Moisés, amados? ¿Qué pasó con Moisés, amados? 120 años, libera al pueblo de Israel, termina su jornada, termina, amado, ese papel maravilloso, ser el libertador de Israel, de tierra de Egipto. ¿Qué pasó con Moisés al concluir todo acá, amado? ¿Qué pasó con Moisés, amado? ¿Murió, amado? Moisés murió. ¿Qué pasó con Elías, que es el otro que aparece acá? Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esta maravillosa enseñanza? Moisés representa a los muertos que vamos a ser resucitados con un cuerpo glorioso. Y Elías representa, simboliza a los que serán arrebatados sin conocer la muerte. Y nos vamos las dos clases de personas con Jesús. Y dice la Escritura que nos iremos con el Señor y estaremos con Él. ¿Para cuánto tiempo, amado? Para siempre. Hermanos, esta enseñanza es extraordinaria. Oye, no hay mucho ejemplo práctico para lo que va a pasar mañana, pero miércoles tiene esa distinción. Es más doctrinal, es más enseñanza. Cuando Jesús regrese, estarán los que han muerto y los que viven. Eso que no le quepa duda.
Cuando Jesús regrese, estarán o estaremos los que han o los que hemos muerto y los que viven. Amado, fíjese que Moisés representa aquí los seleccionados, los escogidos, los elegidos para salir de las tumbas con un cuerpo glorificado. Y Elías representa a los que van a ser arrebatados por Jesús, vivitos y coleando. Amado, va a ser extraordinario. ¿Se da cuenta que estos dos hombres son un cuadro de la segunda venida de Jesús? ¿Se da cuenta que los dos representan la multitud de la resurrección y el rapto en el regreso de Jesús, amado? ¿Sabe qué dice 1 Corintios 15:51? Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hermanos, no todos van a morir o vamos a morir cuando suene la trompeta y aparezca Jesús en el arrebatamiento. No todos, pero todos vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado exactamente igual al que tenía Jesús. Yo la vez pasada le dije, amado, el sábado les dije que a mí me gustaría no atravesar la muerte, sino que yo quisiera irme con Jesús sin conocer la muerte. Pero fíjese que preparando esta cuestión, fíjese que quizás me están dando ganas de morirme para que cuando venga Jesús me resucite. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar. ¿Sabe por qué, amado? Porque cuando Jesús venga, esta belleza de cuerpo que está siendo sometida a un rigor incesante todos los días a 45 minutos de trote a las 5:15 de la mañana. Me encontré con Rodrigo hoy en la madrugada. Vea, Rodrigo, el hermano Rodrigo acaba de abrir un negocito de Herbalife aquí en Deliciri, cerquita, amado, así que los que están pasaditos de peso hablen con él. Me lo encontré a las 5:45 de la mañana, porque este cuerpo, mientras esté en tierra, hoy está siendo sometido a un riguroso desgaste de calorías, porque la quesadilla y el pan dulce que me han regalado son como para 3 semanas y no lo voy a botar. Entonces me lo vuelo, pero tengo que sacar. Ahora, amado, fíjese esto. Dice, todos seremos transformados. Y aquí hay un detalle. ¿Sabe por qué es precioso morirse antes que Jesús venga? Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo nos vamos a levantar con el poder del Espíritu Santo y con todo respeto vamos a escupirle la cara a la muerte y le preguntamos, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Hermanos, es precioso. Se acabó el cáncer, se acabó el problema de la diabetes, amado. Se acabó el problema del exceso de peso cuando Jesús aparezca. Bueno, llama el hermano Orbelino Molina y me dice, esta semana hemos estado con pastor, estoy en el hospital desde el principio de la semana. Me trajeron de emergencia, me dijo. Ayer que le iban a hacer una cosa, y cuando usted va al hospital, el gran problema es que usted llega al hospital y el hombre debería, médicamente hablando, por lo que él pasó a contar un día, el hombre debería haberse petateado hace un montón de tiempo. O sea, a él le dijeron. Entonces la ciencia nos explica qué es lo que está pasando con él. Y hoy lo llevan porque le iban a hacer una cosa y otra, y que hoy a las 8 de la mañana lo intervenían, que le han dejado una camarita adentro, un reportero adentro, al canal 14 adentro. Hay una cámara adentro que le está filmando todo. Le iban a operar hoy. Y le digan, pues, ¿qué pasó, hermano Belino? Acá ya se me dijo que todo salió al revés. ¿Cómo que todo salió al revés? Ah, pues sí, me dice, porque hoy dicen que es una cosa, que es esto y que el otro y total, que me van a dejar sembrado toda la semana acá, me dijo, no voy a poder comer pavo mañana con ustedes, me dijo. Aunque sea un pedazo de chucho, le traemos una tortilla, pero aquí al hospital mañana. Va, hermano. Hermano, ¿se da cuenta de esto? Sabe que la promesa de Jesús de regresar es segura. Hemos visto los íntimos, hemos visto los que participan, y la letra C. Vamos a ver la magnificencia del Rey, que es el que participa como personaje central. Dice el versículo 8 del 17, y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie. ¿A quién vieron, amado? ¿A quién vieron, amado? ¿Verdad que no fue la Virgencita del Tepeyac, con todo respeto? ¿Verdad que no es a San Juan Diego, con todo respeto? Hermanos, vieron solo a Jesús. Hermanos, ¿se dan cuenta de que mientras Jesús estuvo en la montaña, todo cambió? Él, su rostro cambió, su cuerpo cambió, su ropa cambió. Hermano,
todo transfigurado. ¿Sabe, amado, que transfigurado viene del griego metamorfo, que significa metamorfosis, que significa cambio hacia afuera, cambio externo? Eso significa metamorfosis, amado. La palabra transfiguración viene de metamorfosis, un cambio hacia afuera externo. Ahora, apliquémoslo a nosotros. ¿Se dan cuenta, estimados, amados hermanos en Cristo, la metamorfosis que sufrimos de adentro hacia afuera cuando Jesús llega a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos sella? ¿Verdad que la metamorfosis, el cambio viene de adentro hacia afuera? Exactamente el mismo fenómeno ocurre con nosotros. Hermanos, ¿y casan ustedes la idea de que cuando Jesús venga vamos a tener un super cuerpo eterno? No hay más enfermedad, no más arrugas para quienes les asustan las arrugas. El hermano Stanislao, eso, qué gran montón de veces que mencionó que era pelón, como no se le echa de ver, ¿verdad? Matando su chucho a tiempo, ¿verdad? Para que no... Pues, yo les he dicho que me digan pelón. Yo les voy a citar lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. ¿Qué le sucedió a aquel que le dijo al profeta pelón? Se lo hartó el oso. La Biblia dice, se lo hartó el oso. Insúlteme, hable a mis espaldas, hable de mí, diga lo que quiera de mí, que si yo me entero, voy a orar para que se lo harte el oso. Hermano, mire, ya no hay arrugas, ya no hay problema de pelo, ya no hay tumba, ya no hay infierno, no hay cáncer, no hay mal del corazón. Se acabó con el regreso de Jesús. Dice que el rostro de Jesús cambió, fíjese. Dice que su vestidura cambió. Fíjese que el capítulo 17, versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Hermano, cuerpo eterno, ropaje incorruptible, sin más chance para lavarlo, porque la sangre del Cordero sin mancha cambia, lava totalmente, desde una vez y para siempre. No hay problema con Jesús, amado. Muy bien, ya vimos a las personas involucradas, ya vimos el periodo indicado y cerramos con la tercera lección. El programa para el intervalo, porque hay un programa para el intervalo, hay un gap, hay un espacio acá entre este momento y el regreso de Jesús, como lo hubo entre el momento que Él estuvo con ellos al momento de su muerte, su resurrección y su subida al cielo. Aquí hay un gap, aquí hay un espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en este espacio? Bueno, primeramente vemos el inciso, la actitud de Pedro, porque aquí es donde usted y yo entramos. La actitud de Pedro. Hermanos, en este intervalo, en este espacio, en este periodo, en esta ventana de tiempo, ¿qué está supuesta a hacer la iglesia mientras Jesús regresa? Bueno, ¿qué está supuesto a hacer usted? ¿Qué está supuesto a hacer usted? ¿Qué está supuesto a hacer usted? ¿Qué estoy supuesto a hacer yo mientras Jesús regresa? ¿Quiere ver la actitud de Pedro? Fíjese el versículo 4, dice: Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, y se lo reiteré cuando leímos esto, bueno es quedarnos, estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, 3 albergues, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermano, ¿era malo quedarse con Jesús en la montaña? No, Señor, es bueno. Pero ¿sabe que Pedro asume la actitud que muchos miembros de la iglesia de Jesús en general en el mundo asumen? ¿Cómo, pastor? Pedro quería quedarse con Jesús en la montaña. Pedro quería quedarse construyendo adentro. Pedro quería quedarse arreglando la tercera planta. Pedro quería quedarse adentro poniendo un ascensor. Pedro no quería regresar al valle donde está la gente muriéndose sin Jesús. Muchos en las iglesias adoptan la actitud de Pedro. Y ese es el problema de estas porciones de la Escritura, amado. Si aquí estamos bien, que aquí esto es una belleza, amado. Y recuerde, amado, yo lo que menos quiero es que usted se sienta ofendido, pero es que esa es la realidad que aparece acá. Nos gustan los milagros, nos gusta la adoración, nos gustan los mensajes, nos gusta el compañerismo.
Pero no queremos ir al valle, no queremos ir a la calle, queremos quedarnos en la montaña con Jesús. Todo adentro. Si somos espirituales adentro, no hay evangelismo. Yo le recuerdo esto, que la construcción y los materiales se quedan cuando Jesús regrese. Las almas es lo que se va con Jesús cuando Él aparezca. Y entonces de nuevo le tocó su corazón. Se va su mamá, se va su papá, se van sus hermanos, se va su marido, se va su mujer, se van sus hijos, se van sus compañeros de trabajo, se van sus compañeros de escuela con quienes usted bromea y convive todos los días. Un cristiano nunca apreciará lo que es estar en la montaña con Jesús hasta que no regrese al valle. Un cristiano jamás apreciará lo que es estar en la montaña, en lo espiritual con Jesús, hasta que no regrese al valle. Y por el otro lado, no entenderemos la necesidad de estar en el valle hasta que no estemos en la montaña con Jesús, hermanos. Si esto es exquisito estar con Jesús, amados, si es una chulada estar en la iglesia adorando al Señor, escuchando palabra, amados, si esto es exquisito. ¿No es cierto que Jesús ha hecho milagros en la vida de muchos de nosotros? ¿Sabe por qué los hizo Jesús, amado? Para que regresemos al valle donde hay gente que llora, donde hay gente que sangra, donde hay gente que tiene tragedias, donde hay gente que sufre. Y vamos terminando. La segunda venida de Jesús no es solo para que los creyentes estemos preparados. La segunda venida de Jesús es para que nosotros ayudemos, entre comillas, a que otras personas que no conocen de Jesús se preparen. Por eso todo ese rollo de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús no es solo para que la gente se diga: ¡ah, vino Jesús! No, Señor. La segunda venida de Jesús es para advertir a otros acerca del regreso de Jesús. Hermano, los mensajes que se traen sobre la segunda venida de Jesús es para que usted adquiera conciencia de que tiene que compartir no religión, sino el amor de Jesús a las personas con quienes usted se mueve todos los días. Pasemos al inciso B. Veamos la acción y actitud del Señor. Pasemos a la acción y a la actitud del Salvador del mundo. Versículo 14 del capítulo 7. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Cuando llegaron, ¿a dónde, hermano? A la multitud. ¿Dónde acaba de estar Jesús con los discípulos? En la montaña, arriba. ¿A dónde baja? Al valle. ¿A quién va Jesús? A la calle, al quebrantado, al borrachito, al abandonado, al hospital donde hay personas que están a punto de morir. Me dice mi hija Rocío, que está sirviendo de intérprete en la Universidad de Stanford. Gracias a Dios fue escogida entre un montón de personas, con un interinato en la Universidad de Stanford para ser la intérprete, la traductora de español a inglés, inglés a español. Me dice: pa, vieras qué triste, me dice, porque hay personas que ya están listas para morir. Y a mí me encargan la tarea de traducirles, que es el doctor, que ya no hay salida. Y el problema, pa, me dice que el capellán no es cristiano y él no comparte el evangelio porque no lo conoce. Yo no puedo compartirlo porque no es parte de mis obligaciones como la traductora de Stanford. Le dije: tené paciencia, hija, que Dios te va a brindar las oportunidades. Pa, pero es que la gente se está muriendo sin Cristo y él solo les pregunta que cuál es su esperanza y ahí muere. Jesús está en la montaña, amado, y Jesús baja al valle donde están los borrachitos, las prostitutas, los homosexuales, los marginados, los abandonados. Fíjese lo que dice el versículo 15 del capítulo 7. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Hermanos, pero se acababan de estar con Jesús en la montaña. Se acababan de Jesús estar arriba. Si usted acaba de estar en la iglesia, usted recibió palabra, usted escuchó del poder de Jesús.
Y más vale que esté preparado o preparada, porque le van a llevar casos como este. Y se preguntan los discípulos en versículos 19 al 20, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Y usted se da cuenta que más adelantito Jesús ya comparte con ellos la fe en Dios, la expulsión de demonios, la sanidad física. Hermanos, cerremos con esto. Si Jesús se queda en la montaña, no baja a hacerse milagro. Si ellos se quedan en la montaña, no ven, no experimentan el milagro de Jesús en el valle, en la calle, que es donde está la necesidad. ¿Se da cuenta la postura de Jesús, amado? De la gloria a la tierra, de lo maravilloso arriba en la montaña, al mundo quebrantado, lleno de tragedia, lleno de dolor, lleno de desesperanza. Del dolor de la necesidad humana, allí regresa Jesús. Un cristianismo solo en la montaña con Jesús es un cristianismo haragán, sin compromiso. Un cristianismo solo en la montaña con Jesús, adentro de la iglesia, es un cristianismo haragán, sin compasión. Hermanos, ¿sabe qué perseguimos con este mensaje? Yo no, lo que está en la escritura, yo lo que hago es agregarle, ponerle cosas. No, aquí están. Que en el año que está por irse, no lo deje ir sin hablarle a una persona de Jesús. Porque la segunda venida de Jesús es para recordarnos que debemos ministrar a personas en el nombre de Jesús. Le pregunto a la hermana Alba, con la muerte del muchacho, este chapincito que murió, que estuvimos en el funeral la semana pasada. Hermana Alba, solamente una pregunta. Este muchacho era creyente en Cristo, no sé, pastor, que yo supe nunca fue a una iglesia evangélica. No sé, pastor. Hay que bajar de la montaña. Hay que salir del santuario, hay que salir de la iglesia, hay que salir de las clases a nivel seminario para compartir el amor de Jesús con la gente en el valle. Porque de nada nos sirve meternos toda la Biblia y graduarnos si no compartimos jamás el Evangelio de Jesús. No nos quedemos cantando y adorando en el interior. Salgamos y ganemos almas, porque Cristo viene pronto. Nos ponemos en pie, hermano, para ser despedidos. Hermanos, estamos planificando bautismos para cerrar diciembre en el 24 o el 31 de diciembre. Sería una fecha linda para pasar por las aguas del bautismo si hubiera aquí alguien que ya recibe a Jesús y no se ha bautizado. No se queden en la montaña. Haga lo que Jesús dice y comprométase a hablarle por lo menos a una persona de Cristo, no de religión, una persona de Cristo en lo que falta del año, mes y medio aproximadamente. ¿Por qué no hace ese pacto con Jesús, amado? Pídale, clámele: Señor, dame por lo menos una persona a la que le hable no de religión, sino de Jesús. Oremos un momento. Padre bendito, nos vamos a casa, Dios. Algunos posiblemente saldrán esta noche de vacación, mi Dios, a descansar, a reposar el cuerpo. Si aquí hubiera alguna familia que parte esta noche, que tus ángeles vayan adelante, atrás, a los lados, arriba y abajo, cuidando la máquina, que no se les descomponga, que no se ponchen las llantas, que puedan llegar sanos y salvos a gozar con su familia. Y si esa familia, esos amigos, esos compañeros con quienes van a departir, a compartir mañana y al fin de semana, no conocen a Cristo, Dios, por favorcito que tu Espíritu Santo les ponga en su corazón que la venida de Jesús está cada día más cerca y que es imperativo, es necesario, no hay choice, no hay alternativa que hablarle del Señor Jesús, para que ellos no se queden cuando suene la trompeta y aparezca el Cordero sin mancha y nos transforme, nos arrebate y nos lleve con Él para siempre. Bendice a cada una de las personas presentes en el santuario. Toca sus corazones para que cada uno se vuelva un ganador de almas en lo que falta del año y en el año que está por entrar. Llévanos con bien a nuestros hogares, poderoso Dios. Te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que viene pronto, que está cada día más cerca, en el nombre de Jesús.